Vamos a leer el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículos 12 al 15. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a dar el segundo paso en este camino que Jesús le propone a la comunidad para salir de la crisis, o mejor, para enfrentar los nuevos tiempos. Como dijimos ayer, cuando empezamos a leer un poco más a fondo el capítulo 16 del Evangelio de Juan, hay 5 pasos que Jesús va proponiendo a su comunidad. Jesús delinea un camino, un proyecto, un futuro, una ruta para su comunidad. Jesús tiene en vista un horizonte de vida, de plenitud, un camino que lleva hacia el Padre. La historia, nuestra historia, no es un callejón sin salida. Nuestra historia camina ascendentemente hacia la vida, hacia Dios y hacia la realización plena de cada uno de nosotros. Y para los discípulos que en el cenáculo están con la garganta apretada porque el Maestro se va, Jesús les dice de qué manera Él continúa conduciéndolos en este proyecto. Y ayer vimos que el primer paso tiene que ver con la venida del Espíritu. Este Espíritu que llena en primer lugar a la comunidad y desde una comunidad renovada sorprende al mundo, con 3 anuncios como vimos ayer. Y hoy viene el paso número 2. Este mismo Espíritu Santo, llamado aquí el Paráclito, el Auxiliador, el Consolador, el que fortalece. Hay muchas connotaciones de este término Paráclito, este que apoya, que da el gran apoyo a la comunidad. Tiene una tarea muy importante. Paso número 2, guiar en el camino de la cristificación. Vamos a explicar esto. El segundo paso en la gran obra de Jesús formando a su comunidad es la acción reveladora del Espíritu Santo que continúa la obra de Cristo, centrando a la comunidad siempre en Cristo y a través de ella a la historia entera. No olvidemos el contexto de esta enseñanza de Jesús. Jesús está en la noche del Jueves Santo, junto con sus discípulos. Se está despidiendo. El tiempo de la presencia física del Maestro llega a su fin. Y Jesús le dice a los discípulos, no se aflijan, que esto va a continuar. Esto tiene futuro. El Espíritu Santo va a continuar la obra cuando yo regrese al Padre. Y Él va a prolongar precisamente mi tarea educativa, llevándolos a la verdad entera y haciéndoles comprender y vivir todas mis enseñanzas. Pero veamos en este capítulo 16, versículos 12 al 15 de Juan,
3 aspectos que vale la pena subrayar para que nos metamos a fondo en la obra del Espíritu Santo, en el creyente, en cada uno de nosotros, en ti, en mí, en la iglesia y en el mundo entero. Hay una primera idea, paso número 1 aquí dentro de esto. Todo parte de la realidad, parte de una constatación de la realidad. Ustedes no pueden todavía con ello. Así empieza Jesús. Ustedes no pueden todavía con ello. Jesús dice aquí una frase que se parece a la típica de un maestro cuando termina un curso. No me alcanzó el tiempo y tengo mucha materia. Me quedó faltando. Pareciera un poco ese tipo de discurso. Tengo mucho todavía que decirles, pero no pueden ahora con ello. Pero hay que precisar el sentido de esta frase. No quiere decir, propiamente, que a Jesús le falten cosas por decir y que el Paráclito va a decir cosas olvidadas o incompletas. No, se refiere más bien, aquí, el problema no es Jesús, no es el Espíritu, no es la enseñanza, son los discípulos. Se refiere más bien a la incapacidad de los discípulos para asimilar, incluso para vivir lo que Jesús ha revelado. Como cuando uno dice, esta enseñanza me quedó grande, no solo en el sentido de que no la entiende, sino de que no la puede vivir. Y esto ¿cómo lo vivo? Báileme este trompo en la uña, dicen en mi tierra. Hay cosas, hay enseñanzas de Jesús que me superan. Pues vean este sentido. La percepción, la constatación, la toma de conciencia de una limitación. Jesús quisiera transmitir mucho más a sus discípulos, pero su deseo se estrella con la limitada capacidad que ellos tienen para comprender y para vivir. Por cierto, en el texto griego hay una frase, esto Jesús lo dice con una frase que se podría traducir, no pueden soportarlo. Dinas te bastasen arti, dice en griego. Yo traduciría mejor, no lo pueden sostener. No pueden sostener el compromiso. Va más en esa línea, no solo de la cabeza, sino de la vida misma. Porque el verbo bastazo, que Jesús utiliza aquí, soportar bastazo, connota un echarse una carga a las espaldas, un asumir responsabilidad, un cargar algo, y también connota un movimiento, transportar ese peso de un lado para otro. Y aquí hay una pista muy importante, porque este mismo verbo, Jesús lo utiliza en otras ocasiones para hablar del cargar el peso de la cruz. Probablemente haya aquí una referencia a la dificultad para cargar la cruz, que es la tarea más importante del discipulado. Jesús no está hablando de una enseñanza cualquiera, está hablando nada más y nada menos que de la gran enseñanza que distingue a un discípulo, cargar la cruz. A la meta solo se puede llegar caminando detrás de Jesús y cargando con la propia cruz. Entonces, podemos decir que esto tiene que ver con una realidad fundamental de nuestras vidas. Lo nuestro, el arte de la vida espiritual de un discípulo, es saber hacer el vía crucis de cada cruz, de cada dolor, de cada sufrimiento, de cada pena, de cada adversidad, hacerle el camino que Jesús hizo hasta la resurrección. Cargar la cruz no es dejarse aplastar por la cruz, como que dice, es que no puedo con esta cruz, tengo hernia de cruz. No, claro que no. Cargar la cruz es hacer lo que Jesús hizo con ella, abrazarla con amor, y entonces hacer el camino que lleva hasta la resurrección. La cruz cristiana no es una cruz de muerte, es una cruz de vida. Es una cruz no para morir, sino para resucitar. Es una profunda transformación de la adversidad. Y esto es lo que se dice aquí. Ustedes ahora
tienen dificultad para salir, para hacer la travesía, es decir, para hacer el Vía Crucis completo hacia la resurrección. Y viene entonces el gran anuncio. Ustedes podrán hacer el camino, podrán hacer la travesía, podrán resucitar las cruces. Esto que tú ahora no puedes y que te está pesando y que te está quedando grande, lo podrás gracias a la potencia vivificante del Paráclito, del Espíritu Santo. ¿Entendemos mejor esta primera frase? Donde Jesús dice, tengo mucho todavía por decirles, pero ahora no pueden, bastazo en griego, no pueden con ello. Lo que Jesús ha dicho no es negativo, es positivo. Son palabras que infunden ánimo. Les habla a sus discípulos con mucha ternura. Él comprende la confusión que tienen y la debilidad que experimentan frente a la realidad de la pasión. Pero podrás hacer la travesía. Podrás resucitar la cruz, podrás cargarla de tal manera, de la misma manera que hizo Jesús con la potencia del Espíritu, hasta que se transforme en una fuerza de vida, en una nueva realidad. Habrá una transformación. Y viene el segundo dato, segundo subrayado. ¿Qué hace el Espíritu con nosotros en este proceso? El Espíritu es presentado aquí como un pedagogo que nos conduce hacia la plenitud de Jesús. Después de señalar la dificultad presente de los discípulos, no pueden cargarlo, no pueden con este peso, Jesús extiende su mirada hacia el día de la efusión del Espíritu y hacia la experiencia de las primeras comunidades que interpretan el acontecimiento pascual y redactan el Nuevo Testamento. Dice Jesús, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa. Cuando venga Él. Primero ha habido una venida, la del Hijo de Dios al mundo. Y ahora hay otra venida, la venida del Paráclito. Jesús distingue dos tiempos, el de su presencia histórica y el del tiempo siguiente del Espíritu. En el primero, los discípulos no están en capacidad de comprender lo que les revela. En el segundo, serán guiados por el Paráclito hacia la plenitud de la verdad. Y el Espíritu Santo, en este nuevo tiempo, ejerce una función reveladora parecida a la del Hijo de Dios. También la de Él es subalterna con respecto al Padre. Así como Jesús, el Espíritu revelará solo lo que ha escuchado. Y esto es importante para la comunidad y para nosotros hoy. La comunidad de los discípulos de todos los tiempos estará impregnada de esta misma característica de Jesús y del Espíritu, la obediencia, la escucha-obediencia. Vivirá en continua escucha de todo lo que el Espíritu les anunciará para guiarla y sostenerla en la travesía, en las nuevas situaciones que tendrá que afrontar. Jesús se presentó siempre como un oyente del Padre. La comunidad será siempre una oyente del Espíritu que al mismo tiempo escucha la voz de Jesús y del Padre. Es increíble esto. Y la iglesia entonces es una comunidad oyente. Oyente. Lo que más necesita la iglesia es orejas, oídos para escuchar al Señor. La escucha del Espíritu. Sin esta sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo no hay iglesia, ni tampoco hay misión. Habrá empresas, habrá iniciativas, habrá grupos, pero no iglesia. La iglesia nace de la escucha de la palabra que comunica el Espíritu Santo. Y esta es una necesidad, es más, es una urgencia, una iglesia que en medio de todas las confusiones que hay, voces por aquí, voces por allá, jala para acá, una iglesia que escuchando la voz del Espíritu
haga un camino y sepa presentarle al mundo una ruta de vida. Y atención con la palabra de Jesús. Jesús dice que el Espíritu guía, Él los guiará hasta la verdad completa. Y pongo aquí el dedo en mi Biblia en la palabra guía, guiará. Hodegesei se dice en griego, hodegesei. Es una forma verbal compuesta del sustantivo camino, hodos, con el verbo hago, que es conducir en un camino. Esa es la palabra que Jesús ha utilizado y que han traducido por guiar. Literalmente es, Él los hará caminar, Él los pondrá en camino, Él los encaminará. Nadie se atollará en el camino. Nadie se quedará torpe, atascado en un hueco. Todos caminarán, todos harán proceso. Él los encaminará. Y entonces el Espíritu es presentado como un pedagogo. El pedagogo en el mundo grecorromano era el maestro, aquel que conducía al niño, el paidos. El niño lo conducía en el camino. Educar es conducir, hacer una ruta, hacer procesos. Y lo que se quiere decir entonces es que el Espíritu nos va llevando de la mano como a los niños para que podamos vivir una por una las enseñanzas del Evangelio, hasta que la vivencia del Evangelio sea completa y total en nuestra vida. Ese es el camino. Esto es lo que el Espíritu hace, formar a Cristo en nosotros. El Espíritu no trae nuevas revelaciones. Su tarea es conducir al interior de la revelación dada por Jesús. Él guía entonces hasta la verdad plena, lo dice el mismo Señor. Y esta verdad plena es una persona. El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la persona de Jesús. Él guía hasta la verdad plena que es la persona de Cristo. Fidelidad de Dios en la historia, en quien surge el hombre nuevo, el hombre y la comunidad que alcanzan su plena realización. Y claro, uno no vive todas las enseñanzas de Jesús de una vez. Imposible. Por eso hay que dejar que el Espíritu del resucitado haga su pedagogía con cada uno de nosotros. Él y solo Él conoce los caminos de la maduración. Él nos conoce a fondo y sabe qué es lo que necesitamos en cada momento. Sabe cómo conducirnos en el discipulado hacia la plenitud de Cristo. Y en los versículos 13, 14 y 15 del capítulo 16 de Juan, 3 veces se repite el verbo en futuro anunciará, en griego anangelo, anunciará. El sentido del término es, en realidad, tomar y presentar de nuevo. Yo traduciría mejor por actualizar. Eso es, actualizar. También se puede traducir, como hacen algunas Biblias, como las cosas que deberán ocurrir. Sin embargo, atención, aquí la idea no es de profecía en el sentido futuro. No, la idea no es predictiva de forma puntual de las cosas que van a venir, sino la manera como la comunidad debe interpretar las cosas que le están ocurriendo siempre a la luz de la palabra de Jesús. Una palabra actualizada, hecha muy actual, muy de hoy, por el Paráclito, por el Espíritu Santo. Y puesto que a lo largo de la historia van apareciendo desafíos, nuevas realidades con las cuales interactúa la fe, el Espíritu Santo mantiene vigente en la comunidad la eterna novedad de Cristo. Esto es lo más hermoso. El Espíritu nos está hablando. No necesitamos de médiums, ni de videntes, ni de gurús que se nos aparezcan para decirnos las cosas que nos van a pasar. Tenemos al Espíritu Santo que nos está hablando y nos está guiando. Hay que escucharlo y hay que ser dóciles
a su conducción, a su dirección. Y una última y tercera idea para terminar en este mismo Evangelio de hoy. Vemos cómo este Espíritu, que ha sido presentado como el pedagogo, como el maestro, como el guía, este Espíritu está en continua y estrecha relación con el misterio completo de Jesús, que tiene su origen en el Padre. Es impresionante cómo el Espíritu Santo acompaña todo lo que ocurre con Jesús, desde cuando Él viene del Padre hacia el mundo y cuando Jesús va desde este mundo hacia el Padre. El Espíritu se refiere siempre a la actualidad permanente de la obra de Cristo, particularmente del misterio pascual de Cristo. A través del Espíritu Santo podemos conocer a fondo el misterio de Jesús, desde la misma raíz. ¿Y cuál es la raíz del misterio de Jesús? El Padre. La relación profunda del Verbo de Dios con el Padre Dios desde antes de la historia humana. Por eso dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Y se insiste al final, que el Espíritu todo lo recibirá de mí, puesto que todo lo recibe de Jesús, puede guiarnos hacia Jesús. Y es así como el Espíritu nos introduce en la persona de Jesús. El Espíritu siempre nos está iniciando y reiniciando en la persona de Cristo en cuanto camino abierto hacia el Padre y en esta total manifestación del sentido de la obra de Jesús. Y por eso, dice Jesús, Él me dará gloria. Lo voy a decir con una sola palabra: cristocentrismo. Ahí está. El Espíritu Santo permanece cristocéntrico, céntrico, te centra en Cristo. No hace sino centrarnos permanentemente en aquel que de boca confesamos como el que tiene el señorío en nuestras vidas. En otras palabras, el Espíritu está en función del Hijo, todo lo remite a Él y por eso lo glorifica, y continuará glorificándolo a lo largo del tiempo en su tarea de hacernos descubrir a todos nosotros, a los creyentes, la actualidad insuperable de la santa palabra del Evangelio. ¿Qué cosa es la vida espiritual? Sino un saber leer continuamente nuestra vida, nuestra historia, con sus zonas de luz y de tiniebla, desde la perspectiva de Dios. Para un Dios para quien nada sobra, para quien todo concurre para el bien de los que le aman, como dice Pablo. Porque en todo Dios está obrando a favor de nosotros. Lo que hace la diferencia en un cristiano es su capacidad interpretativa de la vida en el Espíritu. La conciencia de que no por el hecho de estar con Dios se escapará de los problemas y de las dificultades. Las tendremos. La novedad es que en medio de las contradicciones de la vida podemos tener la certeza de que hay una guía, hay una mano que nos conduce y hay un camino firme y ascendente que nos lleva hacia la superación. Y es el Paráclito, el Espíritu, quien conduce nuestras vidas hasta la otra orilla, o mejor, hasta la plenitud que es Cristo. La mirada está puesta siempre en la persona de Cristo y en la fuente de todo, que es el Padre Dios. La expresión todo lo recibe de mí, ektuemon en griego, quiere decir que todo lo que el Espíritu dice brota de la revelación de Jesús. La expresión todo lo que es del Padre también es mío subraya aquí la completa y total comunicación entre el Padre y el Hijo y confirma que el Padre ha puesto todo en sus manos. Por lo tanto, tomando lo que es del Hijo, recibe todo lo que tiene su origen en el Padre, proviene del Padre, que es la fuente de todo. Este es el Evangelio de hoy. Somos conducidos tú y yo hacia esta plenitud que es Jesucristo y la relacionalidad que Él vive con el Padre, fuente y origen de todo, de nuestra vida.
somos conducidos hacia ese océano de amor que es el Padre y el Hijo por la fuerza del Espíritu Santo. Y lo hacemos en una progresiva, continua transformación en Cristo, en una progresiva cristificación. Envía, Señor, este Paráclito para que nos conduzca. Y digámosle a Él: ven, oh Consolador, oh Espíritu Santo, abogado que nos defiende, que hablas en lugar de nosotros, que interpretas nuestros silencios, que vienes en ayuda de nuestra debilidad y nos das fuerza para que le hagamos resistencia al mal. Espíritu Santo, sé tú el que sostiene nuestra oración. Tú que eres el maestro de la vida interior, el maestro perenne de la Iglesia, el Espíritu de la verdad, que a lo largo de los siglos haces entender a la Iglesia las palabras de Jesús y le das sabiduría para interpretarlas. Que también nosotros podamos recibirte en esta dinámica de fe y de amor por Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.